Estamos en familia. Ok, entonces, hermanos, hermanas, muy buenos días a todos. Hoy día es día 23 de agosto del año 2020. Si quieren, pueden silenciar su micrófono. Voy a compartir con ustedes, en primer lugar, déjenme compartir aquí. Ahí sí. Entonces vamos a dar inicio al servicio dominical vía Zoom, hoy día 23 de agosto del año 2020. Y vamos a realizar una media inclinación frente a nuestros padres celestiales y los padres verdaderos. Chonjin, Champu Moninke, Kionbe. Paró. Vamos a recitar el juramento de la familia número 3. Nuestra familia soberana del Chonilguk promete con amor verdadero perfeccionar las 4 grandes esferas del corazón, los 3 grandes reinados y el ámbito de una familia real. Ahora voy a compartir con ustedes el informativo semanal. Ya empezó. Ya empezó. Tengo un poquito que... Mira, padre. Sí. Se la chupada. Se la lleva. Se la lleva. Ahí sí. Bienvenidos al Hyojong Global News. Creo que todos estamos impactados aún por el Rally de la Esperanza que fue seguido por 190 millones de ciudadanos del mundo. Esperamos que nuestra sagrada comunidad continúe avanzando con entusiasmo para apoyar el éxito de los futuros eventos que conducirán las asociaciones providenciales. Siguiendo con los especiales por región que nos hacen revivir momentos de la victoria de la Visión 2020, esta semana es el turno de América Latina. Compartamos y heredemos entonces la esperanza con la que Dios abrazó a nuestro continente. América Latina es un reservorio natural que Dios bendijo y preservó para la humanidad. Los padres verdaderos, que descubrieron tempranamente las infinitas posibilidades del continente, iniciaron la providencia regional con la Declaración de San Paulo en 1995 y presentaron un modelo para la protección ambiental global y el desarrollo de la acuicultura para la protección de las especies de peces. Previamente, en la década de los 80, impulsaron el movimiento Causa para contrarrestar la creciente expansión del comunismo con un movimiento centrado en los principios de Dios. Sobre el fundamento de semejante devoción se arraigó progresivamente el movimiento de familias verdaderas y el fundamento externo centrado en la UPF, actividades que adelantarán el día del establecimiento del mundo celestial unificado. La región expandió la soberanía de Dios con el movimiento de familias verdaderas, revitalizando los home groups, a fin de cumplir el pedido final del Padre verdadero sobre el cumplimiento del mesianismo tribal. El afianzamiento del sistema de home groups permitió que cada miembro fuese conferencista al aprovechar el sistema de enseñanza personalizada del principio divino, arraigando con ese sistema la cultura de piedad filial exhibida en la vida de los padres verdaderos.
Por otro lado, en los campos universitarios, CARP y YSP expandieron la cultura del testimonio a los jóvenes, llegando a restaurar mensualmente a 200 miembros nuevos, de los cuales muchos ingresaron a programas de capacitación para realizar actividad misionera en la primera línea de la vida pública. Bajo el paraguas de la UPF se realizaron a nivel nacional y regional eventos inaugurales de la Asociación de Parlamentarios, la Asociación Interreligiosa y la Asociación de Jóvenes, obteniendo el apoyo y la participación sostenida de eminentes mandatarios, líderes políticos, un cardenal católico y estudiantes destacados. Retornando a Sudamérica después de 12 años, la Madre Verdadera tuvo palabras de vida para las familias y los 30.000 espectadores que asistieron al festival. (6천년) 동안 창조주 하나님께서는 타락한 인류를 내 아들, 딸로 품고자 얼마나 수고하셨는지 모릅니다. 그렇기 때문에 타락한 인류를 하나님의 아들, 딸로 낳아주는 중생부활 축복 결혼을 시작하게 된 것입니다. 하늘이 축복한 이 대륙이 하늘 앞에 책임과 송영을 드리는 하나님을 모신 신중남미가 되기를 축원합니다. 감사합니다. A partir de allí, el movimiento Pro Familias Verdaderas celebró festivales de la familia por país y por región, así como también festivales de home groups, mientras, por otro lado, la UPF expandía el fundamento de embajadores de la paz por medio de conferencias y reuniones cumbre. Durante la cumbre y el rally celebrados en 2019 en la República Dominicana, participó en la bendición Jimmy Morales, entonces presidente de Guatemala, junto a 6.000 matrimonios, entre ellos parlamentarios y parejas de la Asociación Nacional de Policías Municipales y la Federación Dominicana de Municipios, otro éxito del curso de 40 días de Canaán a nivel cósmico. La victoria de la Visión 2020 dio paso a la era de la Sagrada Comunidad Hanuel Pomonim. Con un capital semilla, parte de la donación de la Madre Verdadera, nuestra comunidad llevó expresiones de verdadero amor a familias que sufren las consecuencias del aislamiento. Y además contribuyó al éxito rotundo del Rally de la Esperanza organizando conferencias online. Participaron líderes de todas las áreas. Esto atrajo el interés de canales nacionales y privados de radio y televisión de Brasil, Paraguay y Honduras, entre otros países. Así contribuyó enormemente al éxito del evento. 참 어머님께서 기원조를 선포하시면서 하늘 부모님 본연의 위상을 찾아드리기 위해서 지구촌 곳곳을 누비시면서 하늘 섭리에 진실을 알리는 데 모든 걸 바쳐오셨습니다. 그러다 보니 이제 많은 사람들은 참 어머님을 평화의 어머니로 인식하게 되었습니다. 하늘 부모님 성의 큰 우산 아래 이제 우리 모든 조직이 하나가 되어서 신종종 메시아 천부 가정들의 실체적인 그런 가정교회 기반을 앞으로 확대해 나갈 것입니다. 신중남미의 모든 축복 가정들은 이제 참 어머님과 완전 일체가 되어서 중단 없는 전진으로 비전 2027 승리를 향해서 나아갈 것입니다. Iluminaremos la América Latina Celestial, reservorio natural bendecido por Dios para la humanidad, y contribuiremos al arraigo del mundo celestial unificado, donde brilla el sueño de una familia bajo Dios.
Veamos ahora algunas novedades de las misiones que están expandiendo la soberanía del bien en nombre de la Sagrada Comunidad Hanul Pumanim. En Estados Unidos, la Peace Road 2020 está cruzando el país en una marcha que durará 21 días. Con el espíritu de la oración de liberación que la Madre hizo en la isla de Corea, los participantes de la Peace Road que arribaron a Las Vegas visitaron lugares emblemáticos de la discriminación racial, con el ánimo de liberar las almas que fueron violentadas con un desprecio por el preciado valor del ser humano. La marcha fue acompañada por dirigentes políticos y líderes religiosos que concordaron con los padres verdaderos que es hora de orar por la misericordia de Dios y en consecuencia oraron en la tierra sagrada de Las Vegas, donde en 2012 se realizó una ceremonia de liberación de Adán y Eva. La Asociación de Religiones de Corea celebró una reunión de oración el jueves por la reunificación de la península y la armonía y el diálogo interreligioso, a la que asistieron 40 clérigos de diferentes religiones. Compartieron la necesidad de responder en la era post-corona a un cambio en la espiritualidad y en el carácter comunitario. Oraron fervientemente para que se siembre y se cultive la fe en la mano sanadora de Dios y la oración, a fin de realizar un verdadero mundo de paz. De junio a agosto, la Federación de Mujeres de los Estados Unidos ha estado conduciendo conferencias online sobre la pandemia del COVID-19 y la era post-corona. El tema de la convocatoria fue reflexionar, reiniciar, reconstruir. Participaron expertos de diversos campos, tuvieron más de 10.000 visitas y se debatió sobre la preparación para una nueva era basados en la visión de los padres verdaderos. En Nueva Zelanda, dirigentes políticos, líderes religiosos y referentes sociales asistieron a un seminario sobre el principio divino. Simpatizantes y embajadores de la paz se reencontraron para estudiar la vida y la obra de los padres verdaderos, la vida en la tierra y en el mundo espiritual y charlas sobre la visión del mundo unificado. El señor Elliot Iquiley, líder adjunto del nuevo Partido Conservador, quien trata de implementar políticas pro familia, compartió sus reflexiones y apreció el esfuerzo de la UPF. En África Celestial continúan las actividades del movimiento de familias verdaderas. En Abiyán y Atsopé, ciudades de Costa de Marfil, se celebraron 2 seminarios de 7 días sobre el principio divino en 2 tribus de mesías tribales con una participación de 90 invitados. Durante el mes de julio se realizaron en Benín seminarios del principio divino de 2, 7 y 21 días con una asistencia total de 190 invitados. La Federación Mundial de Tongil Mudo, patrocinada por la Federación de Artes Marciales para la Paz Mundial, celebró online el concurso de danza Ki. Y participaron 80 artes marcialistas de 8 países, entre ellos Corea, Japón, Filipinas, Brasil y la República Democrática del Congo. Basados en palabras del Padre Verdadero de que en el arte marcial debían combinarse el arte, el baile y el canto, los participantes materializaron bailes que describen la esperanza, la victoria y el progreso de los padres verdaderos, a la vez que combinan las características culturales de cada país. En Corea, donde preocupa un rebrote del COVID-19, se revitalizan programas online para candidatos solteros a la bendición. En la subregión 1 de Corea, el director Kim Shin-han dio una charla online para 40 inscriptos en el segundo curso de la Escuela de la Bendición. En la subregión 2 de Corea se llevó a cabo un seminario interactivo online del principio divino, dictado por el director distrital Chon Yu-sang. Hubo sesiones de animadas y acaloradas preguntas y respuestas y 102 candidatos de primera y segunda generación de todo el país completaron el curso. 부부장님의 말씀과
PPT 자료가 선명하게 잘 들리고 잘 보여서 그런지 이해하기 쉬웠고 원리에 대한 말씀을 축복과 코로나 같은 일상생활 문제랑 연관시켜 설명을 해주셔서 알기 쉽고 보람있고 뜻깊은 시간이었습니다. 감사합니다. Con la victoria del Rally de la Esperanza para el establecimiento de un mundo celestial unificado, la Madre nos ha mostrado el mapa hacia el éxito de la Visión 2027. El mundo al que aspiramos está ante nuestros ojos. Oramos para que la comunidad de familias bendecidas continúe avanzando con entusiasmo para construir juntos el Chonilguk y la humanidad pueda recibir de hecho a Dios y podamos compartir el amor fraternal en una familia universal. Hasta aquí el informe, gracias siempre por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por el informativo semanal. Voy a compartir ahora el himno del Chonilguk. Muy bien. Nuevamente, muy buenos días a todos. ¿Se escucha bien, hermano? Estoy un poquito con la garganta apretada. ¿Se escucha bien? ¿Quién llegó ahora? Lorena, vi por ahí. La señora Patricia. Ok, voy a ofrecer una oración para comenzar mi sermón de hoy. Padres celestiales, Padres verdaderos, Kanul Pumunim, Chan Pumunim, muy buenos días.
Padres Celestiales, queremos invitarle en este domingo 23 de agosto para compartir algunas palabras sobre la fe, sobre este aspecto de la vida espiritual tan importante, que ha sido importante a lo largo de toda la historia para los hombres y mujeres que han emprendido un camino de búsqueda espiritual, de la verdad, de una vida, Padre, con sentido, con profundidad, relacionado a la eternidad. Han tenido que buscar, Padre, esta palabra, la fe, y experimentado a lo largo de la historia con mucha profundidad. Pero principalmente nuestro Padre verdadero nos orienta muy profundamente sobre la fe verdadera, una fe que es consciente de la realidad de nuestro Padre Celestial, de su ideal, y por lo tanto nos da una certeza mucho más absoluta sobre el camino que debemos seguir. Si bien, Padre, antes de los padres verdaderos, debíamos tener fe de algo que habíamos escuchado a través del cristianismo 2000 años atrás, ahora, Padre, tenemos la imagen viva frente a nosotros. Lo fue nuestro Padre verdadero, ahora lo es nuestra Madre verdadera. Por lo tanto, ya no es la fe antigua de creer en algo que no se ve, sino que ahora, Padre, es simplemente practicar la unidad de corazón hacia los padres verdaderos. Ya no necesitamos, Padre, machacarnos la cabeza para descubrir si es esa la verdad que debemos seguir o no. Ahora es simplemente observar el trabajo de los padres verdaderos para tener la convicción absoluta del camino que debemos seguir. Pero de todas maneras, Padre, le invito para que pueda ayudarme a transmitir algún sentido, Padre, profundo de esta palabra tan preciosa que es el camino de la vida de fe. Le invito a que pueda usar mi corazón, pueda usar mi mente, mis pensamientos, para que cada uno de nosotros, las familias bendecidas que estamos conectados a través de este sistema, podamos, Padre, recibir su palabra, recibir su gracia, su bendición y alimentar nuestro espíritu de esa forma. Padre, oro esto en mi nombre, Javier Sierra y Edna Sousa, miembro de la familia central bendecida Ayú. Ayú. Voy a compartir un momento aquí. Solo un poquito. Este y este. Ahí sí. Miguel, yo te estoy viendo acá, ¿se escucha bien? Así, porque estamos en un lugar aquí estratégico, porque el día domingo, algunas veces aquí hacen ruido, entonces coloqué aquí la cámara en un lugar estratégico. Bueno, ese es el título del sermón de hoy, relacionado a la fe. Yo había usado un título de Padre Verdadero que decía el propósito de la vida de fe, pero es demasiado grande para mí ese título. Entonces lo dejé con la fe simplemente para analizar un poquito sobre este concepto de la vida que envuelve la vida espiritual de toda la gente, todas las personas que han decidido seguir un camino de fe, un camino de creer en algo, han tenido que de alguna forma practicar esta palabra, ¿no?, que es la fe. Entonces, buscando en la Biblia, existe en Mateo 17:20 esta definición de la fe. En Mateo 17:20 dice, aquí comienza con algunos puntos suspensivos porque los discípulos le estaban preguntando a Jesús por qué ellos no conseguían curar a los enfermos. Entonces Jesús se refiere ahí a la falta de fe de los discípulos. Pero el punto más importante donde define la fe comienza aquí, cuando dice, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Esa es la definición que es muy conocida, ¿no? Yo creo que toda la gente alguna vez
escuchó cuando los evangélicos especialmente se refieren a la fe, de tener este tipo de convicción. Aquí no es que realmente se van a romper las leyes físicas de la naturaleza y le vamos a decir a una montaña que se cambie y se va a cambiar. Eso no existe en realidad. Pero lo que Jesús quería mencionar es que la fe tiene que estar fundamentada en la convicción absoluta, tener fe absoluta en aquello que es el objeto de la fe. Entonces, a tal punto de que si realmente uno cree que algo va a suceder realmente, pero no de esta forma como lo menciona acá Jesús. Es una, ¿cómo se dice? Es una metáfora. Entonces, yo coloqué abajo aquí, según el punto de vista de Jesús, la fe para él es estar totalmente convencido en las convicciones que tiene la persona, a tal punto que nada puede hacerle cambiar de dirección. Esa digamos, la definición de fe que Jesús implantó en sus discípulos y que los llevó también a ser capaces de sacrificar su vida. El camino que los discípulos de Jesús siguieron a lo largo de toda la historia del cristianismo fue este tipo de fe absoluta, que ellos realmente serían resucitados, vencerían la muerte si sacrificaban su vida, ¿no? Recuerden cuando comenzó la persecución romana hacia los cristianos, ellos estaban dispuestos a sacrificar su vida y con la convicción de que vendría una recompensa después, la resurrección. Se encontrarían con el Señor más adelante. Esa es la visión de la fe que nos enseña Jesús o que nos enseñó el cristianismo. También los discípulos, si nosotros vemos acá, por ejemplo, según Pablo, yo coloqué Pablo aquí en la carta a los Hebreos, porque esta carta no está todavía 100%, no se tiene 100% seguridad que la escribió Pablo, pero dicen que el inicio, la forma como comienza la carta a los Hebreos, es muy parecida a las cartas paulinas. Pablo se dedicó a escribir cartas, ¿no?, a los Efesios, a varios grupos cristianos en diferentes partes de esa zona que estaba siendo cristianizada, pero esta carta a los Hebreos todavía quedó en la duda, no se sabía realmente si la autoría corresponde a Pablo. Pero en fin, aquí dice lo siguiente, esta parte también es muy conocida, los hermanos que les gusta la Biblia, seguramente ya la han escuchado, dice en Hebreos 11:1, dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Estoy seguro que la mayoría ya lo escuchó, porque las iglesias evangélicas les encanta este versículo bíblico, porque realmente la fe, del punto de vista cristiano, es siempre creer en algo que va a suceder, ¿no? Es la certeza de que algo va a suceder más adelante, y los cristianos depositan la fe en ese futuro, como por ejemplo la venida de Cristo y todo lo que el cristianismo cree. Entonces, es la certeza, lo coloqué en amarillo, y vean ustedes abajo, la certeza de algo significa estar seguro de que lo que se espera va a ocurrir absolutamente. Esa es la definición de la fe que los cristianos, los seguidores de Cristo, desarrollaron en su vida, ¿no? Luego dice la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve significa que aunque no se vea el objeto de la fe, sé que existe, sé que es real. Entonces la fe, hasta la llegada de los padres verdaderos, siempre estuvo fundamentado en algo que no se ve, no se ha sustancializado todavía. Por eso se habla de la fe, ¿no? Necesito creer en algo, ¿no? Necesito tener convicción en algo y deposito mi energía, mi corazón, le doy un destino a mi vida basado en esa convicción que yo tengo. Eso fue hasta la llegada del Mesías, ¿no? Hasta la llegada del Mesías, la gente tuvo que tener ese tipo de fe en esto invisible, ¿no? En esto que no se podía ver, pero que sí, absolutamente ellos creían que era verdad. Luego, nosotros, si buscamos en las palabras de los padres verdaderos, ya nos enseña un poco más profundamente el significado de la fe. ¿Qué significa tener fe según las palabras de los padres verdaderos? Muy interesante. Ya aquí el padre en su práctica, en su vida, también tuvo que tener fe muchas veces
en su misión, especialmente cuando estaba comenzando su vida pública, a pesar que padre verdadero, según se ha dicho, padre desde muy chiquitito, no cuando padre tuvo esa experiencia con Jesús a los 15 años, sino que mucho antes ya padre verdadero tenía experiencias con Jesús, o tenía experiencias con Dios. Pero cuando comenzó su búsqueda de la palabra, padre también tuvo que desarrollar una cierta fe, una cierta convicción en la misión que él estaba emprendiendo en ese momento. Y padre dice lo siguiente: la fe es una vida de asistencia a Dios, de vivir junto con Dios y asistirlo. Aquí ya cambia completamente el concepto de la fe, ¿no? Aquí padre verdadero, como un hijo de piedad filial, por primera vez nos está enseñando que a Dios se le debe servir, se le debe acompañar, se le debe consolar. Ese concepto es nuevo para el cristianismo, porque el cristianismo siempre vio a Dios de una forma, digamos, maravillosa, poderosa, muy distante del ser humano, en algún lugar en el cielo, pero por primera vez aquí Padre verdadero nos está enseñando que la vida de fe no es solamente estar creyendo en algo, sino que la vida de fe es vivir junto con Dios y asistirlo. Asistirlo significa servirlo. Si no seguimos ese camino, no nos sentiremos cómodos, dice Padre verdadero. Vendrán molestias a nuestro cuerpo, vendrán obstáculos a nuestro entorno. La vida de fe es una vida de vivir con Dios y asistirlo. Para tener ese estándar de fe, mira, yo estaba pensando sobre este punto, ¿no? Que en la época del cuarto Adán, en la época del testamento consumado, ya no estamos viviendo la época de la fe, ¿no? La época de la fe es estar creyendo en algo que no se ve, como decían los cristianos, sino que esta es una época realmente del servicio, ¿no? De estar sirviendo al Mesías. Por lo tanto, ya no es fe lo que se tiene que tener, ¿no? La fe es estar buscando algo o creyendo en algo que no se ve. Aquí es estar sirviendo a algo que ya sabemos que es. Por primera vez, los padres verdaderos ya son la encarnación de Dios como hombre, como mujer verdadera. Por lo tanto, ya estamos viendo ya el objeto de la fe, ¿no? Si antes los cristianos no podían ver a Dios y tenían que tener siempre fe en algo que no veían, por primera vez nosotros ahora podemos ver a Dios. Pudimos ver a Padre verdadero, podemos ver a Madre verdadera ahora. Por lo tanto, es una fe diferente ahora, ¿no? Es un estándar de fe diferente. Entonces, la vida de fe, dice Padre, es una vida de vivir con Dios y asistirlo. Vivir con Dios es vivir alegremente con la naturaleza, vivir con alegría nuestras idas y vueltas, ¿no? Aquí Padre verdadero continúa agregando elementos más profundos sobre la vida de fe. No es esa vida de fe sufrida, ¿no? Que en medio de la dificultad, de la ignorancia de la gente, mientras nos movemos en este mundo dominado por Satanás, en la época del Antiguo, del Testamento, del Nuevo Testamento, ¿no? Es una época de evangelización, de sufrimiento. Ahora no, es una época donde uno está consciente de la existencia de Dios, de la forma de Dios, del ideal de Dios. Y además, Padre verdadero nos enseña a que la vida de fe que debemos vivir es una vida de alegría, ¿no? Donde vivimos en armonía con la naturaleza, en las idas y vueltas. O sea, estamos en sintonía casi como un hombre y mujer original. Luego dice Padre, por consiguiente, ustedes tienen que poseer una firme convicción sobre su centro de la fe. Si uno aspira a llegar a la cima de la montaña, deben escalar día y noche. Entonces, como hijos de los padres verdaderos, nosotros debemos ir siempre desenvolviendo, desarrollando esa fe cada vez más profunda en Dios y los padres verdaderos. Es una fe diferente. Dice, la vida de fe no se lleva a cabo descuidadamente tampoco. La vida de fe es preparar el material necesario como para conquistar la cima de una montaña o la más alta de las cimas. De modo que si se tropiezan con un momento crítico, no deben evadirlo y dar un rodeo, sino penetrarlo y avanzar. Entonces, con todo esto que uno va aprendiendo, siguiendo a los padres verdaderos, es muy diferente de la forma como debían
vivir los cristianos, la gente antigua, antes de los padres verdaderos, porque ahora nosotros tenemos el ejemplo, tenemos el modelo, lo podemos ver. Podemos ver a padre verdadero, podemos ver a madre verdadera. Entonces, el Padre nos empuja para que cuando nosotros estemos pasando por dificultades, y al tener toda esta experiencia, ¿no?, diferente, mucho más profunda que los cristianos, nosotros podamos siempre ir superando las dificultades de la vida y no evadir las situaciones difíciles. Aquí yo quería entrar en un punto importante de mi sermón, para que ustedes sepan, el tema de este sermón surgió cuando yo estaba corriendo. A mí me gusta correr. Cuando llegué aquí a Brasil, al segundo día yo me fui a correr, todavía no me dolía la cabeza, después descubrí que estaba con ¿cómo se llama?, con dengue, pero salí a correr y a mí me sucede algo cuando yo corro, cuando salgo a hacer deporte, parece que no tengo la influencia de malos espíritus. A los espíritus que no les gusta correr se van. Los espíritus que no les gusta hacer deporte se van, porque siempre cuando yo hago deporte, especialmente cuando hago deporte que exigen bastante energía, como correr 15 kilómetros, yo dejo mi cuerpo en velocidad crucero, ¿no? Yo puedo dejar mi cuerpo en velocidad crucero, o sea, mi cuerpo va corriendo y puedo desconectar mi mente, y en ese momento yo siempre puedo reflexionar de las cosas que yo he hecho en el día o en la noche. Siempre viene arrepentimiento, viene alguna lección que he aprendido, siempre yo puedo traer los pensamientos del día mientras estoy corriendo, eso siempre sucede. Cuando termino de correr vuelve todo normal otra vez, pero mientras estoy corriendo, mientras estoy haciendo deporte, vienen estos pensamientos de reflexión y mi mente es muy libre para reflexionar sobre los temas del día a día, ¿no? Y en ese momento, cuando estaba corriendo, tuve la idea de hacer un sermón relacionado con la fe. Lo voy a explicar un poquito más adelante, porque yo voy colocando los puntos que considero importantes para la vida de fe. Obviamente, cada hermano y hermana tiene una experiencia diferente en su fe, ¿no? Cada uno tiene, digamos, una forma de ver la vida de fe diferente de acuerdo a lo que ha recorrido en su vida, ¿no? Cada hermano sufrió cosas diferentes, pasó por pruebas diferentes también. Por lo tanto, no existe una forma absoluta, ¿no?, para definir la fe como un estándar absoluto para todos. Cada uno tiene la riqueza de haber acumulado experiencias diferentes. Por eso hay que respetar a toda la gente, la forma como ve la fe cada uno, ¿no? Sería, digamos, un gran error tratar de encuadrar la vida de fe de todas las personas, de todos los miembros, de una forma absoluta, igual. No existe eso, cada uno es diferente. Cada uno tiene su recorrido, tuvo su experiencia. Y yo tuve en ese momento una experiencia muy interesante que la voy a compartir más adelante. Es simplemente un sentimiento que surgió en el fondo de mi corazón de lo que a veces es importante sentir para no desplomarse, para no perder la esperanza, ¿no? Algunas veces uno se desploma, pierde la esperanza, porque no siente en el fondo de su corazón que hay algo que le motiva para seguir más adelante, ¿no? Ve las situaciones muy difíciles y a veces uno se compara con otro, se desmotiva. Entonces, en ese momento debe haber un sentimiento en el que nace, que surge en el fondo de nuestro corazón, que es algo personal. No tiene nada que ver con conocimiento, no tiene nada que ver con la situación económica o cualquier pensamiento que uno tenga externo. Es algo que nace en el fondo de nuestra conciencia y eso nos da un poquito de fuerza. No digo que nos da, digamos, total seguridad de que las cosas van a ir bien, pero por lo menos nos dan un poquito de esperanza de que las cosas van a mejorar más adelante. Dice Padre, aunque enfrentan más dificultades que las actuales, no deben esforzarse para descubrir su verdadero yo subjetivo. Deben esforzarse para descubrir su verdadero yo subjetivo, ser capaz de digerir las dificultades desde una sincera posición de no permitirse ser derrotado allí. Entonces, la práctica de la vida de fe es siempre para poder tener, digamos, una experiencia real, que estoy viviendo mi vida de fe como debe ser. Debo perseverar, ¿no? No puedo abandonar la batalla
la pelea contra esa situación que estoy enfrentando, abandonarla en la mitad del camino, ¿no? Si abandono en la mitad del camino, entonces no voy a ver hasta cuál es el límite de mi fe, cuál es el límite, hasta dónde yo consigo perseverar. Recuerden que siempre se dice que Dios no nos da, parece la canción sagrada, ¿no? Dios nunca nos da, nos hace pasar por situaciones que no podemos superar, ¿no? Hay una canción sagrada. Y Dios es así, pero en el momento que estamos pasando por la situación de prueba, de dificultades, en cualquier ámbito, no importa que sea la vida de fe o externamente en el trabajo, lo que sea, si nosotros conseguimos perseverar, vamos a poder experimentar el límite de nuestra fe y superarlo, ¿no? Y vamos descubriendo ahí el potencial que tenemos de superar las dificultades y la grandeza de nuestra fe también. Entonces, dice aquí, ¿en qué momentos de la vida se puede experimentar esa fe? Entonces aquí ya comienza mi reflexión, hermanos y hermanas, ¿no? Aquí yo voy a comenzar a colocar reflexiones personales sobre la vida de fe. Los momentos para experimentar la fe verdadera vienen siempre en los momentos más difíciles de nuestra vida, ¿no? Generalmente cuando estamos en una situación donde vamos a decidir algo importante, ¿no? Donde mi decisión puede ser no seguir adelante, ¿no? Abandonar todo o perseverar, ¿no? Esta es una línea muy, ¿cómo se podría decir? Muy fina cuando uno está en esa situación que va a decidir algo importante, ¿no? Si uno decide no seguir adelante, entonces los caminos cambian, ¿no? El destino cambia. Pero si uno decide seguir adelante, ese momento difícil que uno ve enfrente de uno y lo supera, entonces ahí comienzan a suceder cosas muy interesantes, ¿no? Y uno comienza a descubrir el poder de la fe que uno tiene. Entonces, en los momentos difíciles uno comienza a experimentar esta fe verdadera. Dice aquí, ¿qué momentos serían esos? Por ejemplo, cuando estamos pensando que todo está perdido, como dije, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, aquí estoy viendo la cara de algunos hermanos, cuántos de nosotros, hermanos, sinceramente, en nuestra soledad, en nuestra reflexión profunda, pensamos que realmente mi vida no es una vida ejemplar, realmente falta mucho todavía, y sentimos que me gustaría estar en el anonimato, seguir pero anónimamente. Yo muchas veces he pensado así también, ¿no? Me gustaría más estar apoyando que estar visible, donde uno debe mostrar un ejemplo, pero en la realidad falta mucho todavía. Cuando yo pienso de esa forma, trato de pensar, bueno, Dios está viendo alguna cosa importante también que yo puedo aportar para los demás, aunque a lo mejor no soy un buen ejemplo todavía, o como familia también nos falta mucho, ¿no? Y comenzamos a sentir esta falta de confianza en el estándar que tenemos, ¿no? Y cuando sentimos que la situación es así, comenzamos a perder la fe en nosotros mismos. Y es muy fácil caer en esa rueda, en ese círculo vicioso que va más profundo, y comenzamos a perder la autoestima individual, la autoestima que yo debo tener para mi familia también, ¿no? Y comenzamos a compararnos. Ese es un círculo peligroso, ¿no? Pero para poder salir de ahí yo debo tener fe, ¿no? Debo saber encontrar en alguna parte dentro de mí valores que me ayuden a tener fe en mi familia, tener fe en mí mismo. Voy a continuar reflexionando. Estas son reflexiones mías. Entonces hay una gran diferencia cuando miro las cosas con fe y cuando las miro sin fe. Cuando yo miro las cosas con fe, siempre consigo tener esperanza. Aquí yo voy a compartir con ustedes una experiencia que tuve cuando estaba corriendo. Yo estaba pensando, nosotros tuvimos hace poco varios seminarios con jóvenes, ¿no? Alicia participó en algunos. Entonces, jóvenes líderes, jóvenes bonitos que están ahí haciendo un gran trabajo. Y uno piensa, ¿no? Uno piensa en sus propios hijos, cuánto les gustaría que estuvieran ahí también, ¿no? ¿Será que ellos algún día van a poder estar de alguna forma conectados, apoyando también?
Ustedes no saben cuánta dificultad existe ahora en el mundo entero para las familias bendecidas poder enganchar a sus hijos con la providencia. Es un temazo, es un tema que no es solamente para Javier, pero yo estaba corriendo cuando estaba pensando en esto, estaba trotando, ¿no?, en la noche, y aquí es donde surgió algo interesante. Desde el fondo de mi corazón, yo se lo compartí a mi esposa también, desde el fondo de mi corazón sentí una pequeña voz, no sé si es una voz, que me decía, no te preocupes, no te preocupes, no pierda la esperanza, no pierda la esperanza. El papá y la mamá nunca pueden perder la esperanza en sus hijos, jamás pueden perder la esperanza en sus hijos, nunca. Siempre el papá y la mamá tienen que confiar en sus hijos siempre. No existe un límite, no existe una cantidad de años que yo voy a confiar en mis hijos hasta los 18, hasta los 20, hasta los 50, 60, 70, hasta que siempre, nunca se debe perder la confianza en que nuestros hijos van a mejorar, ¿no? Recuerden la experiencia de la mamá de Santo Agustino, ¿ah? Los que leyeron la historia de Santo Agustino en su libro Las Confesiones de Santo Agustino, la mamá de Santo Agustino siempre estuvo orando por él, siempre estuvo pidiéndole para que Dios simplemente pudiera sacar a su hijo de los vicios. Santo Agustino, por eso hay un libro que se llama Las Confesiones de Santo Agustino, que es un libro católico, y Santo Agustino hacía cosas terribles en su vida. Él era influenciador de pecado para sus amigos en esa época. Y su mamá era una señora de mucha fe, de mucha oración, y toda su vida estuvo orando por Santo Agustino. Santo Agustino tuvo una transformación a los 30 y tantos años y se tornó uno de los principales, ¿cómo se podría decir? Aquel que sistematizó la fe cristiana para la Iglesia Católica. Imagínense ustedes. Nunca perdió la fe en su hijo. Entonces yo sentí eso. Yo también estoy preocupado por mi hijo, ¿no? Por mis hijos, de que ellos algún día realmente se conecten con la Iglesia, que puedan por lo menos mantener cierto estándar, recibir su bendición o continuar o creer en los padres verdaderos. Eso todos nosotros lo tenemos. Y aquí surgió el tema para este sermón, que es nunca pierda la fe en sus hijos, nunca, independientemente de lo que ellos hayan hecho, donde estén, no importa. No importa lo que haya sucedido con ellos, yo siempre voy a tener fe en ellos. Ese debe ser el corazón original de los papás. Y es el corazón de Dios también, ¿no? Dios nunca ha perdido la fe en sus hijos. Si Dios pierde la fe en sus hijos, imagínense el destino que tendríamos nosotros si nuestro Padre Celestial perdiera la fe en nosotros, ¿no? Estaríamos perdidos hace mucho tiempo. Entonces, cuando miro, como está escrito acá, cuando miro las cosas sin fe, surge la angustia, el estrés, la depresión, el pesimismo, todas estas cosas negativas comienzan a aparecer porque yo no encuentro esta convicción. Pero es una experiencia que uno debe tener, porque no es teoría. O sea, tú lo sientes en el fondo de que hay algo que te hace tener confianza, que el futuro va a ser mejor, que nada está perdido. Algo así es lo que se siente. Yo sentí, no piense que las cosas están perdidas. Todo hay que continuar teniendo fe y esperanza que las cosas van a mejorar. Ahí está la raíz de la fe, ¿no? La fe de que la situación que yo estoy pasando va a mejorar algún día, va a ser mejor. Entonces, ¿cómo debo proceder internamente para experimentar la fe verdadera? Bueno, mi experiencia es que lo primero que debo hacer es calmar mi mente. Si yo tengo mucho ruido mental, tengo demasiados pensamientos, estoy en este círculo vicioso de pensamientos negativos, ¿no?, que no me dejan pensar tranquilo, estoy siempre pesimista, entonces es muy difícil encontrar esa voz interior que me va a dar esa convicción. Yo debo primero calmar mi mente, ¿no? A mí me ayuda mucho salir a correr, ¿no? Cuando yo voy a correr, algo sucede, que los espíritus flojos que no les gusta correr se van, se quedan en casa, entonces yo voy solito con mi cuerpo y con mi espíritu a hacer deporte. Eso yo lo experimento siempre. Entonces en ese momento yo puedo comenzar a buscar esa voz interior, como dice acá, en el fondo de mi corazón, y que me va a ayudar a tener esa convicción, esa fe.
que las cosas van a mejorar. ¿Ok? Entonces, nunca pierda la fe. Yo creo que esa es la base de la vida de fe de todos nosotros. Nunca pierda la esperanza, ¿no? Siempre tenga fe, independientemente de las cosas que sucedan, siempre tenga fe, pero tiene que sentirlo en el fondo de su corazón, no tiene que ser mental, no es mental. Eso se siente en el fondo de la conciencia, en el fondo del corazón. ¿Qué debería ocurrir en ese momento para descubrir la fe verdadera? Cuando nos enfocamos en nuestro interior, lentamente comenzamos a tener la sensación de confianza, como si alguien nos dijera desde el fondo de nuestro corazón que las cosas van a mejorar, ¿no? Yo tengo esa convicción, tengo ese sentimiento de que las cosas van a mejorar realmente más adelante. No caigo en ese círculo vicioso de pesimismo, negativismo, destructivo, ¿no? La voz interna me dice, yo le puse aquí entre comillas la voz de Dios o la voz de la conciencia, no sé, pero es una voz que se siente, que la siente uno, que me hace sentir confianza, ¿no? Es una sensación muy interesante. Ojalá que todos podamos tener esta experiencia, ¿no? Padre Verdadero dice que él siempre se iba a la montaña, ¿no? Lo dice en su autobiografía, le gustaba mucho irse a la montaña, a la naturaleza, porque ahí él podía encontrar esa voz interna, ¿no? Y él podía descubrir muchas cosas allá en la naturaleza. Entonces nosotros, papás, mamás, que estamos acá escuchando el sermón, ¿no? Todos los que somos papás, mamás, jóvenes también, por supuesto, pero los papás y las mamás tenemos responsabilidades, preocupaciones por nuestros hijos. Entonces siempre mantengamos la fe, no se preocupe del nivel de dificultad que estén pasando nuestros hijos, ¿no? Eso no ha determinado nada todavía para el futuro de ellos, ¿no? Lo que va a establecer una buena condición para que Dios pueda proteger a nuestros hijos es la fe que nosotros tenemos en ellos. Continuar teniendo fe, ¿no? Continuar teniendo fe de que ellos algún día van a tener una conversión, un cambio profundo y van a servir a los padres verdaderos de alguna forma, ¿eh? Tampoco pensar de que mi hijo tiene que ser un super líder y tiene que estar, no, nada que ver. ¿No? Algunos sí, obviamente, van a ser, por naturaleza, tienen capacidad de líder, ¿no? Pero lo más importante es conectarse con los padres verdaderos, tener fe en los padres verdaderos, eso es lo primero, ¿no? Y luego, después, todos los otros requisitos importantes, que es recibir la bendición de alguna forma, ¿no? Y de ahí habrán otros que tendrán mucha capacidad, etc. Pero siempre vamos a tener una convicción profunda en que las cosas van a salir bien, ¿no? Para los que tienen proyectos, para los que tienen situaciones económicas, actividades sociales, lo que sea, no importa, ¿no? Debemos encontrar siempre la fuerza de la fe desde el fondo de nuestro corazón. Dice aquí, no nos llenamos de nuevos sentimientos, ¿no? Entonces, cuando yo experimento esta sensación de fe, esta voz interna en el fondo de mi corazón, entonces yo siento que no estoy solo, ¿ah? No estoy solo en esta batalla, ¿no? El sentimiento es que Dios nos va a proteger. Ese es el sentimiento que surge dentro de mi corazón. Siento que Dios está muy próximo a mí y nos cuida, ¿no? Es decir, no estoy solo, abandonado en este mundo, pasando dificultades. Siento que Dios está también formando parte de mi familia, entendiendo las dificultades que está pasando mi familia, las batallas que debo enfrentar, las metas que debo cumplir. Y eso es muy, muy importante sentirlo, porque cuando comienzo a sentir que Dios forma parte también del día a día, ¿no? Ese Dios grandioso, maravilloso, no es ese Dios cristiano que pintaron durante tantos miles de años los cristianos, ¿no? Ese Dios que vive por allá lejos, ¿no? Sino que es un Dios que está formando parte del día a día conmigo. Eso es muy, muy, muy importante, muy precioso para nuestra vida, porque Dios es un Dios que comparte el día a día con sus hijos. Luego ya no nos sentimos solos, aún en medio de las dificultades de la vida, puedo tener siempre esperanza. Siempre puedo tener esperanza, aunque el remesón de la situación difícil que esté pasando, o la prueba que esté pasando en relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, en el trabajo, lo que sea, aunque el remesón que producen las situaciones externas pueda
mover mi corazón, pueda mover mi fe, por el hecho que yo tengo este sentimiento cuando calmo mi mente, cuando calmo mis pensamientos y encuentro esa voz interior que me dice calma, calma, ¿no? Las cosas están bajo control. Cuando tengo eso, entonces yo puedo tener esperanza, ¿no? Vivo una vida con esperanza. Eso es muy importante entenderlo, porque si yo soy una persona que se dice tener fe, pero al mismo tiempo vive llena de estrés, llena de preocupación, significa que no ha encontrado todavía la base de su fe, 100%. ¿No? Si yo tengo fe y creo, y por lo tanto tengo esperanza, y por lo tanto tengo paz en el corazón, yo no puedo estar al mismo tiempo estresado, preocupado, lleno de incertidumbre de lo que va a ocurrir más adelante, como son dos cosas diferentes, ¿no? Yo debo tener fe y al mismo tiempo tener esperanza. Ya no necesito tener pena, ¿no?, de mis circunstancias o lamentar lo difícil que son las cosas para mi familia, ¿no? Siempre triste, siempre, qué difícil. No, ya tengo fe, tengo esperanza. Todos los papás aquí, yo lo estoy viendo, están bien enganchados. Los jóvenes les falta todavía más experiencia, pero yo sé que los papás estamos conectados con este tema, ¿no? Porque como papás tenemos muchas responsabilidades, ¿no? En el trabajo también muchas cosas, entonces siento que ellos están muy sintonizados con este tema, que es muy importante. Siempre puedo entonces sentir que las cosas van a mejorar, ¿no? Siempre siento que hay un propósito para todo lo que está sucediendo. No voy a caer en la tristeza, en la melancolía. Esa experiencia de fe no puede ser descrita o explicada con palabras. Yo estaba tratando de escribir lo que yo sentí cuando estaba corriendo, ¿no? Esa convicción que viene de la conciencia, pero no se puede, porque es una experiencia personal, ¿no? Lo único que les puedo decir es que es como una presencia aquí, es una forma de presencia real del fondo de nuestro corazón que nos dice, calma, hermano, hermana, tenga tranquilidad, no se preocupe, ¿no? Las cosas van a mejorar siempre, ¿no? Usted está siendo demasiado pesimista, su punto de vista es demasiado negativo, no se preocupe. Y ahí inmediatamente viene un sentimiento, wow, entonces no estoy solo, ¿no? No estoy solo en este momento. Puedo sentirlo, pero no puedo traspasar la emoción a otro. Es una experiencia que cada uno debe experimentar por sí mismo. Por lo tanto, aunque las cosas continúan difíciles, no me pierdo en pensamientos negativos. Continúo sintiendo la presencia de Dios en el fondo de mi corazón, ¿no? Siempre siento la presencia de Dios, siempre tengo esperanza. De la misma forma como la madre de Santo Agustín mantuvo esa fe absoluta en Dios, que Dios iba de alguna forma a ayudar a su hijo a salir del alcoholismo y de todas las cosas que hacía, esa misma confianza, entonces nosotros debemos tener también que las cosas van a mejorar, van a ser siempre mejor. Siempre tengo esperanza. Si dijera que tengo fe y al mismo tiempo viviera angustiado, preocupado, deprimido, mi fe no sería verdadera, ¿no es verdad? Cada vez que comienzo a estresarme por las cosas cotidianas del día a día, debo tratar de buscar un lugar tranquilo, paro mis pensamientos y busco esa presencia interior, entonces vuelvo a tener esperanza, ¿no? Esa debería ser la forma como vivamos nuestra vida, hermano, hermana, ¿no? Para nosotros, familia bendecida, no es bueno vivir siempre angustiados, ¿no?, por el futuro. Deberíamos ser los que más tienen confianza en el futuro. La gente de afuera no tiene una visión del futuro, de lo que va a suceder, del mundo espiritual, ¿no? Del futuro que viene con los padres verdaderos. Nosotros somos los únicos que tenemos esa visión del futuro, y deberíamos tener mucho más fe, mucho más convicción que cualquiera. Entonces, para no caer en ese tipo de pensamiento negativo, yo debo tratar de buscar esos momentos donde pueda estar solo conmigo mismo y encontrar la presencia de Dios en el fondo de mi corazón. No sé si es Dios, yo creo que sí, o es alguna voz interior profunda que me va a hacer sentir que las cosas están bajo control, ¿no? De ahí viene la fe.
Entonces es una fe diferente, es una fe con experiencia, ¿no? No es una fe de creer en algo simplemente, sino que yo tengo la experiencia profunda en mi corazón de que existe algo más allá que está controlando, que está cuidando junto conmigo las cosas que pasan. Hanul Pomonim quiere apoyar totalmente a Madre Verdadera, ¿no? Y para ello necesita de cada uno de nosotros. Entonces es una época donde viene mucho testimonio, viene mucha exigencia también para cada familia bendecida, ¿no? Necesitamos desarrollar una fe mucho más profunda para hacer muchas cosas. Pensamos que con el tema de la pandemia se iba a limitar un poco el trabajo del testimonio, pero ahora estamos viendo que se está triplicando la actividad de testimonio, ¿no? Mucho más que antes, por la facilidad que tiene poder conectar a miles de personas a través de Internet. Entonces necesitamos estar siempre con una fe bastante alta en los padres verdaderos. Debemos tener mucha fe y mucha paz en nuestros corazones para acompañar todas las tareas providenciales que vienen. Si sentimos la presencia de Dios en nuestros corazones, tendremos mucha fuerza interna para apoyar a los padres verdaderos. Entonces, siempre estar reflexionando, hermanos, hermanas, para que nuestra fe esté siempre en alto, ¿no? Siempre estar revisando dónde está mi corazón, dónde están mis prioridades, ¿no? Y evitando momentos que traigan división en la familia, que traigan conflicto, ¿no? Y si hay alguna situación que está incomodando a la familia, tratar de conversarla como persona adulta, civilizada, ¿no? Si hay algo que me está molestando internamente, reflexionar y buscar esa experiencia con Dios en el fondo de mi corazón que me traiga paz, ¿no? Es muy importante la paz en el corazón. Si vivimos cada día con esperanza y fe en nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestros hermanos y hermanas de la comunidad, el próximo paso es buscar cumplir nuestras misiones con alegría, ¿no? Entonces vivir siempre con esperanza y fe en nosotros mismos. Aquí yo encontré una palabra muy importante. Es muy importante vivir en paz, ¿eh? Es muy importante que yo pueda sentir que mi vida diaria es una vida pacífica, ¿no? Estoy viviendo de forma pacífica, estoy reflexionando de forma pacífica, sin críticas, sin resentimiento. Es muy importante. Mire lo que dijo Madre Verdadera. Madre Verdadera dijo que debemos ser familias que vivan felices. ¿Alguien ahí se acuerda que Madre dijo eso? ¿Se acuerda, señora Sachiko? Madre Verdadera mencionó que las familias deben ser familias felices. No hay que olvidarse de este punto en esta época y no tornarse familias plásticas, ¿no? Familias artificiales, sino que también debemos pensar nosotros en la felicidad que debemos sentir como familia, como esposo, como esposa, como padres e hijos. Una parte es la parte, digamos, de condiciones espirituales, las metas que tenemos, y la otra parte es también fortalecer las relaciones como esposo y esposa o como en las relaciones familiares, ¿no? Que podamos encontrar realmente la felicidad en nuestra familia. Hay que encontrar motivos para ser feliz en nuestra familia, ¿no? Debo encontrar los motivos para ser feliz, algún motivo para ser feliz. La felicidad de la familia bendecida será la garantía de la victoria en el testimonio a grande escala, ¿no? Si nuestras familias son felices, si la familia de la Sagrada Comunidad es una familia feliz, entonces la gente realmente va a querer estar con esa comunidad sagrada, ¿no? Si somos familias que vivimos siempre presionadas por, digamos, haciendo cosas que son difíciles para la gente de afuera, y si la gente de afuera percibe que este grupo no tiene lo más importante que es el amor, ¿no? Y la calidez, ¿no? Para recibir a los demás, cuando la gente perciba esto no va a querer estar con nosotros, formar parte de nuestra comunidad. Por eso es muy importante que podamos vivir vidas felices. Ustedes sabían que estaba viendo aquí en el Discovery, que no sé en qué lugar de Estados Unidos, se llevan niños con problemas de falta de amor en la familia, o jóvenes con problemas, digamos, de familias, se llevan para familias
de iglesia de mormones para que los cuiden, se quedan allá como una semana o 2 semanas. Y estas mamás mormonas que tienen como 10 hijos cada una, son familias muy grandes, acogen a estos hijos y durante una semana ellos les brindan el amor que no tuvieron y ellos salen reformados internamente. Es muy interesante. Entonces eso significa que en el fondo el amor de familia es un amor natural, ¿no? Es el amor natural que debe sentir el esposo, la esposa, los papás con sus hijos, los nietos, ¿no? Ese amor natural que debemos practicar nosotros, no podemos perder eso, ¿no? Debemos estar siempre tratando de desarrollar ese tipo de relación dentro de nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestras esposas, esposos. Cuando un hijo verdadero le preguntó a padre cómo él escucha la voz de Dios, padre le respondió que no escucha la voz de Dios, le dijo padre, yo no escucho la voz de Dios, sino que surge un sentimiento desde el fondo de mi corazón. Entonces el hijo verdadero entendió que la relación de padre e hijo, en la relación de padre e hijo no existe distancia o separación, son una unidad. Ese es el estándar que debemos alcanzar, ¿no? Sentir de forma real la presencia de Dios en nuestro día a día, independientemente de cómo se den las cosas, ¿no? Padre dijo que él no escucha una voz externa, ¿no?, de Dios con sus oídos cuando Dios le manda alguna dirección, sino que él siente la voz de Dios desde el fondo de su corazón como un sentimiento. Yo tomé esta parte porque yo creo que la vida de fe también debe ser igual, ¿no? En la vida de fe nosotros debemos estar siempre sintiendo la presencia de nuestros padres celestiales que surge desde el fondo de nuestro corazón, y eso me va a ayudar a tener siempre esperanza, ¿no? Si estoy buscando experiencias espirituales desde afuera, algún tipo de revelación desde afuera, siempre va a ser desde afuera. Pero la verdadera fe debe ser así como padre, ¿no? Padre siente a Dios tan profundamente que es parte de él, ¿no? El sentimiento de Dios se torna el sentimiento de padre automáticamente. Así yo debo sentir mi vida en el día a día, ¿no? Como si Dios estuviera formando parte ya 100% conmigo, y eso me conforta, eso me da esperanza. Padre verdadero dijo que el ser humano es un ser de emociones, y por lo tanto su carácter está cambiando está cambiando a veces siguiendo las estaciones del año. Padre dice a veces según el día, si está soleado, si está lluvioso, si es verano, invierno. Nosotros somos así bien cambiantes en nuestras emociones. En conclusión, el punto es que independientemente de cómo nos estemos sintiendo, independientemente hacia dónde nos empuja nuestra emoción en el día a día, hoy día amanecí negativo, hoy día amanecí melancólico, hoy día amanecí mal, independientemente de cómo me esté sintiendo, debo acostumbrarme a mantener el timón de la emoción. El timón es como la dirección del barco, ¿no? Es como el volante. Debo estar siempre estable, sintiendo siempre la presencia de Dios y de los padres verdaderos en mi vida. O sea, independientemente de cómo sea la situación que esté pasando, si yo consigo tener esta experiencia profunda con Dios en el fondo de mi corazón, este sentimiento que me da esperanza, que me da fe, entonces yo voy a poder, de alguna forma, mantenerme bien alineado, tranquilo, con esperanza en el futuro, ¿no? Esa fue una pequeña experiencia que yo quería compartir con ustedes, ¿no? De no perder la fe, pero una fe más profunda, ¿no? No es simplemente yo creo en los padres verdaderos, ¿no? Yo tengo fe en los padres, no. ¿Cómo yo puedo sentir aquí adentro de que las cosas están también bajo control, bajo el control de Dios? Que no estoy solito enfrentando todo esta dificultad, de que todo no es tan terrible como mi mente me lo plantea, sino que realmente Dios está guiando de alguna forma para que en el futuro las cosas mejoren, ¿no? Si yo tengo ese sentimiento, entonces voy a tener siempre esperanza, ¿no? Y una persona con esperanza irradia paz en la familia, ¿no? Cuando una persona tiene esperanza, entonces irradia paz en la familia está saludable, nadie está estresado, negativo, nadie está con un sentimiento pesimista.
pero hay que buscar esa experiencia en el fondo de nuestro corazón. De ahí tiene que surgir la fe. No es simplemente, leí un libro, ahora tengo fe. Leí el Johnson-Guion, ahora tengo fe. No. ¿Cómo yo descubro la fe, esa energía, esa voz interior desde el fondo de mi corazón? De aquí está surgiendo la fe. Yo creo, ya casi no creo en Padre, sino que yo sé. Creer es una cosa, pero yo sé que es verdad, es diferente. Creer es creer todavía en algo que está afuera, pero yo sé que las cosas van a estar mejor, yo sé que las cosas van a mejorar, por lo tanto nunca pierdo la fe, nunca pierdo la convicción de que Dios va a guiar las cosas para que mejoren. Especialmente los que tenemos hijos ya adolescentes y queremos tener la esperanza de que realmente estos niños van a ser mejor en el futuro, se van a conectar con los padres verdaderos, van a de alguna forma estar enganchados con la providencia, ¿no? Y a partir de ahí entonces voy a tener siempre esperanza. Los papás nunca pueden perder la esperanza en sus hijos, siempre deben tener esperanza en sus hijos, ¿no? Nunca podemos permitirnos perder la esperanza en nuestros propios hijos, ¿no? Independientemente de la situación que estén pasando. Imagínense cuánto Dios ha tenido que mantener su esperanza en la humanidad, ¿no? Y la humanidad ha sido larguísima, de millones de años. Aún así Dios ha mantenido su fe absoluta, su amor absoluto, su obediencia absoluta, su ideal, y ha podido al final de cuentas enviar al Mesías por segunda vez, y ya los días están contados, ¿no? Del mundo caído, están contados. Si lo comparamos con los millones de años de pecado, los días que vienen, aunque sean 1000 años, 2000 años, hasta que se restaure el mundo, ciertamente ya el mal está con sus días contados, ¿no? Va a suceder algún día. Eso es por la fe que Dios tuvo y mantuvo hacia su creación, hacia sus hijos. Entonces yo también voy a mantener mi fe hacia mis hijos, independientemente de la situación que estén pasando. Voy a amarlos, voy a tener esperanza, y eso va a ser una base sobre la cual Dios puede algún día trabajar para que ellos también reciban las bendiciones de Dios. Eso quería compartir, hermanos y hermanas, con ustedes. Una pequeña reflexión nomás. No soy nadie para hablar tanto sobre la fe. Ciertamente hay muchos hermanos que tienen mucho más fe, mucho más experiencia para compartir, pero eso es lo que yo viví corriendo, haciendo deporte. Cuando hago deporte, como les digo, los espíritus flojos que no les gusta correr se quedan aquí y me dejan solo a mí, ¿no? Porque yo corro 12 kilómetros más o menos, y al mundo espiritual no le gusta hacer deporte, entonces me dejan solo, y yo puedo ir con la mente fresca, yo puedo pensar profundamente sobre las cosas que tengo que corregir, y puedo tener toda esta experiencia. Entonces, muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Voy a ofrecer una oración para terminar mi sermón, y después continuamos con el programa. Amado Padre Celestiales, Padre verdadero, Hanul Pumonim, Chan Pumonim, quiero darle las gracias por el sermón del día de hoy, donde compartimos algo importante sobre la vida de fe, con palabras de los Padres verdaderos, palabras de Jesús, palabras del apóstol Pablo. Espero que podamos reflexionar sobre nuestra vida de fe, que debe ser una fe diferente al resto de la gente. Nuestra fe debe ser mucho más potente, mucho más profunda, Padre. Debemos ser familias con una alegría desbordante porque hemos encontrado al Mesías, y somos familias bendecidas, Padre, en la mayoría. Y por lo tanto, Padre, ayúdenos a poder tener esa fe tan profunda que nos va a permitir vivir la vida, Padre, con esperanza, con alegría, y transmitir esa alegría a la gente, Padre. Si los cristianos pudieron transmitir esa alegría de su fe, Padre, esa convicción de su fe, y dar testimonio y cambiar a la gente, Padre, de épocas tan primitivas, ¿cómo nosotros no vamos a poder tener una fe que desborde alegría, esperanza, Padre, felicidad para las personas? Permítanos ser familias felices, Padre, que podamos formar relaciones felices como esposo, como esposa, relaciones originales, Padre, verdaderas. Que usted pueda vivir en el fondo de nuestros corazones, hacernos sentir su presencia, Padre Celestial, que no ninguna situación externa avale esa fe en usted, ni siquiera es fe, es
certeza, certeza por la vivencia diaria, esa convicción por la vivencia diaria de su presencia dentro de nosotros, Padre Celestial. Y así seamos, Padre, brillantes siempre, nunca negativos, nunca estresados, nunca preocupados de más. Hay preocupaciones, pero eso no va a inundar nuestra conciencia, no nos va a quitar la paz interior. Quiero ofrecer esta oración, Padre Celestial, en esta mañana de día domingo, con mucha gratitud por cada hermano y hermana que ha perseverado en Chile, Padre, durante todo este tiempo, para escuchar, para seguir a los padres verdaderos. Bendiga a cada uno de ellos, a sus familias, a sus hijos, a sus vecinos, Padre, a sus parientes. Muchísimas gracias, ofrezco esta oración en mi nombre, Javier Sierra y Edna Sousa, miembro de la familia central bendecida, Ayú. 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 Voy a conectar aquí el programa de nuevo. Solo un momentito. Voy a compartir algunas noticias y después podemos saludarnos. Algunas cosas importantes que deje ampliar aquí el... Esto yo lo copié de... Oh, un momento. Solo un momento. Solo un momentito que lo tengo aquí empleado. Apagar aquí. Voy a tener que apagar aquí solo un momento.